Alemania sigue investigando el atentado contra el mercado de Navidad de la ciudad de Magdeburgo. Expertos ligados a la investigación aseguran que el hombre saudita tiene un perfil de delirio mental y que desarrolló su odio por Alemania en los últimos años. Las autoridades alemanas hacen frente a las críticas por las amenazas previas del saudita en 2013 y las advertencias del propio gobierno de Riad. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Mientras Magdeburgo llora a las víctimas, muchos se preguntan cómo un conductor desenfrenado pudo violar la seguridad del evento navideño. Taleb Al-Abdul Mohsen, originario de Arabia Saudita, amenazó con un ataque en 2013 tras un rechazo para realizar el examen de médico. Y aunque muchos en Siria siguen celebrando la caída de Bashar al-Assad, la minoría cristiana pide por su futuro en las conmemoraciones de Navidad. Muchos de ellos manifiestan su incertidumbre ante el nuevo gobierno de facto. Se lo contamos. El partido de derecha populista AfD realizó un acto en la ciudad alemana de Magdeburgo tras días después del mortal atentado ocurrido. Varios centenares de personas acudieron a escuchar la intervención de la co-líder del partido, Alice Weidel, quien negó que la AfD tuviera relación alguna con el sospechoso. El imputado Taleb Al-Abdul Mohsen había expresado en Internet su apoyo hacia la política anti-inmigración del partido alemán. Este lunes residentes depositaron flores en una improvisada ofrenda en la escalinata de una iglesia cercana al lugar del atentado. 5 personas murieron y otras 200 resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, cuando el conductor arrolló a los asistentes del abarrotado mercadillo navideño. El presunto autor, un médico saudita, llegó en 2006 a Alemania y gozaba de asilo político. Se le imputan 5 cargos de asesinato y 200 de intento de asesinato. Los hechos de Magdeburgo gatillaron un arduo debate sobre la seguridad interna en Alemania en plena campaña electoral. Se preguntan por qué, pese a los antecedentes y advertencias, las autoridades decidieron mantener el estatus de asilante político al todavía presunto autor de la matanza. Más temprano, la periodista Carol Guerrero nos ampliaba la perspectiva. Escuchemos. Jenny, buenas noches, es un gusto saludarte. Pues esa es una de las grandes preguntas y en efecto lo que ha hecho Holger Munch es confirmar que en noviembre del año pasado Arabia Saudita alertó a Alemania del posible peligro que representaba a este hombre. Él dice que en su momento la policía del Estado Federado de Sajonia-Anhalt pues hizo las investigaciones correspondientes, pero dice que la alerta fue poco específica, por lo cual pues en su momento solamente se tomó como una advertencia. Además, pues lo que explica él es que no se tenía registro de hechos violentos por parte de este hombre, pero esto es contradictorio con lo que tú mencionabas, Jenny, y es que en el año 2013 Taleb A sí que había sido condenado a pagar una multa por proferir amenazas con cometer delitos y también por perturbación del orden público, de manera que estas contradicciones están siendo investigadas en este momento y se espera que a más tardar el próximo lunes una comisión parlamentaria interrogue no solamente a los responsables de los organismos de inteligencia en Alemania, sino también a la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien de momento solo ha dicho que todo lo ocurrido en Magdeburgo es en este momento materia de investigación. Y AfD concreta este lunes su llamado a manifestaciones, que también serán respondidas con otras contramanifestaciones anunciadas. ¿Qué se dice de la instrumentalización política de los hechos de Magdeburgo? Bueno, por supuesto ha habido muchas críticas, Jenny, son manifestaciones que se vienen registrando desde que ocurrió el ataque el pasado viernes. Sobre todo militantes de grupos de extrema derecha han hecho llamados a que haya una deportación masiva de migrantes, remigración, como es el término que utilizan ellos. También ha habido contramanifestaciones, acabábamos de ver las imágenes de Alice Weidel participando en esta manifestación. Se estima que por lo menos unas 1000 personas han asistido a las manifestaciones que se han registrado en los últimos días, pero también, como te digo, ha habido contramanifestaciones en las que se denuncia precisamente el que este hecho tan trágico esté siendo utilizado de forma política en un momento, pues como sabemos, de campaña de cara a las elecciones del próximo 23 de febrero aquí en Alemania, Jenny. Carol Guerrero, muchas gracias. A ti, Jenny, gracias. Y en la vecina Francia se ha dado a conocer el nuevo gobierno, junto con el recién nombrado primer ministro François Bayrou. El nuevo ejecutivo se compone tanto de pesos pesados de la derecha francesa como del macronismo, de 2 ex primeros ministros, uno de ellos el ex socialista Manuel Valls.
Con este equipo, Bayrou espera que su mandato sea más fructífero que el de su antecesor, Michel Barnier, quien perdió una moción de censura al tratar de aprobar los presupuestos estatales. La actual crisis política de Francia se había desencadenado cuando Macron convocó elecciones anticipadas en julio de este año. Y en noticias de América Latina, este lunes, la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, denunció que un grupo de militares le impidió ingresar a su despacho. Señor presidente, esto es una vergüenza ante la comunidad internacional. Con estas palabras, Abad, cuya suspensión por 5 meses por parte del Ministerio de Trabajo de Ecuador había sido anulada, acusó al presidente Daniel Noboa de impedirle retomar sus funciones y tildó de dictatorial su decisión. Este mismo lunes, el presidente, enemistado desde hace meses con la vicepresidenta, envió a Abad por decreto a Turquía, donde deberá dedicarse a las relaciones comerciales ecuatorianas con ese país. Y vamos por el análisis hasta Quito con el periodista Ramiro Carrillo. Ramiro, saludos. Y desde hace ya mucho tiempo que ocurre este pulso entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa. ¿Qué consecuencia tiene este conflicto político? Bueno, un cordial saludo. Este es un episodio más de la crispada relación que ha existido entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad, que tiene un desenlace vertiginoso el día de hoy, ya que Verónica Abad fue restituida, fue suspendida la sanción de 5 meses a su cargo, pero al mismo tiempo e inmediatamente, como se relata, la vicepresidenta tendrá que viajar a Turquía y presentarse en la embajada ecuatoriana en ese país el próximo viernes 27 de diciembre. Esto inhabilita obviamente el que pueda hacer despacho físicamente acá en la capital de la República. Esto afecta en el sentido político, es un poquito más de la tensión política existente en el país, que se mezcla lastimosamente estos días cuando la gente está preparando sus regalos y las actividades propias de la festividad navideña, Jenny. Ok, Ramiro, quédate con nosotros, porque también sucede en Ecuador. Decenas de personas llegaron este lunes hasta los exteriores de la Fiscalía Provincial de Guayas, ubicada en la ciudad de Guayaquil, para exigir respuestas por la desaparición de 4 menores el pasado 8 de diciembre. Los menores de edad de entre 11 y 15 años habrían sido secuestrados presuntamente por hombres vestidos con uniformes militares tras salir por la noche de su casa para jugar fútbol. Las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, en una rueda de prensa, señalaron que los responsables de la desaparición son integrantes de grupos delictivos que operan en la región. El presidente del Ecuador consideró que, estando aún en investigación, no es el momento de calificar el caso de los 4 menores como presunta desaparición forzada y prometió cero impunidad. Ramiro Carrillo sigue con nosotros en Quito. Ramiro, considerando el poder de las organizaciones criminales, ¿tiene sentido que se prometa impunidad cero? ¿Podrán encontrarse los niños y que también se aplique la justicia a los responsables? Bueno, ese es uno de los ángulos por los cuales se encauzará y se está haciendo la investigación inmediata. Hay una versión oficial militar que da cuenta de que fueron retenidos en el marco de un asalto en un centro comercial cercano a la ciudad costera, retención en la que inclusive participaron elementos de la ciudadanía. Posterior a una breve investigación fueron soltados, dice la versión militar, en el mismo lugar, pero desde allí es la desaparición. Mientras los familiares y la población solicitan esto que se llama la desaparición forzada, hay muchos pormenores que están en plena investigación. Fueron torturados, fueron llevados a un centro militar. Hay participación de las bandas criminales, de los narcos en este asunto, están muy frescos los acontecimientos, aunque ha pasado ya más de un día desde esta desaparición de los chicos. Y no solo los familiares y cercanos reclaman eso, sino toda la ciudadanía para que se llegue a la verdad de esta situación que es otra de las que conmocionan a la sociedad ecuatoriana.
Esperemos que los encuentren. Ramiro Carrillo, muchas gracias en Quito. Gracias a ti, Jenny. Y en otras noticias, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reconoció este lunes por primera vez que el gobierno de su país estuvo detrás del asesinato de Ismail Haniyeh, líder político del grupo islamista palestino Hamas, que murió el 31 de julio en un ataque en Teherán. Por otra parte, el primer ministro israelí habló este lunes de avances en las negociaciones con el grupo yihadista para liberar a los rehenes israelíes en su poder. Khaled Mashal, vocero de Hamas, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, subrayó que la suerte de los rehenes dependerá de la continuidad de las incursiones del ejército israelí en la franja de Gaza. Las autoridades israelíes creen que al menos un tercio de los casi 100 rehenes retenidos en Gaza estarían muertos. Y lo destacábamos en titulares: en Siria los cristianos representan un 5% de la población total. Se preparan para celebrar su primera Navidad en casi 50 años sin el yugo de la dinastía al-Assad. A las minorías sirias, como la cristiana, les siguen preocupando, sin embargo, la propia seguridad, ahora bajo el nuevo gobierno provisional de corte islamista. Aunque han prometido respetar a las minorías, dicen, todavía está por verse si aquella promesa se va a cumplir. El júbilo reina en las calles de Damasco. Los sirios se preparan para celebrar su primera Navidad en libertad, tras décadas bajo el yugo de la dinastía al-Assad. Todos los años esperamos que abra el mercado para ir de compras y pasarla bien. Este año el ambiente es aún más alegre porque Siria ha sido liberada y los problemas por fin terminaron. Sin embargo, los cristianos del país, que representan aproximadamente el 5% de la población, se sienten inquietos con respecto al futuro cercano de Siria. No es que solo los cristianos tengamos miedos o preocupaciones, sino que miembros de todas las confesiones se sienten preocupados, especialmente todas aquellas personas que quieren tener una vida tranquila y digna. Hayat Tahrir al-Sham, el grupo que derrocó al presidente al-Assad y actualmente lidera el gobierno interino de Siria, prometió proteger a todas las minorías y grupos religiosos, a pesar de sus vínculos pasados con grupos extremistas yihadistas como Al-Qaeda. Un obispo se mostraba optimista sobre el rumbo que está tomando el país. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el nuevo gobierno y en todas esas reuniones nos han dicho que en la comunidad cristiana no tenemos que tener miedo. Habrá que verlo. Pero hasta ahora hay una actitud positiva. Por ahora, los sirios mantienen la esperanza de que el nuevo gobierno cumpla sus promesas mientras celebran esta Navidad bajo un nuevo liderazgo político. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. En Brasil, las autoridades investigan las causas del colapso de un puente en el norte del país que causó al menos 2 muertos. Decenas de personas siguen desaparecidas después de que parte del puente se derrumbara este domingo mientras circulaban autos, motos y camiones. 2 de los camiones transportaban ácido sulfúrico, lo que complica aún más las labores de rescate. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que continuará conmutando las sentencias de 37 de los 40 reclusos condenados a pena de muerte tras sustituir sus castigos por cadena perpetua. La medida busca adelantarse al presidente electo Donald Trump, quien durante su primer mandato reactivó las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años. Una de las banderas de la campaña de Biden había sido precisamente combatir la pena capital. Y en la mañana de este lunes entró en erupción en Hawái el volcán Kilauea, uno de los más activos y jóvenes de la isla, escupiendo lava hasta 80 metros de altura en su cráter principal. Aunque se ha descartado que la actividad volcánica se extienda más allá de la cumbre, las autoridades de Estados Unidos activaron el nivel de alerta naranja en la zona. Se teme que los altos niveles de gases volcánicos y partículas finas, que está alcanzando alturas de hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar, puedan afectar a la población. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.